Bueno, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es la historia de los modelos atómicos y pues bueno, vamos a empezar un breve resumen. Vamos a hablar de Demócrito, vamos a hablar de los científicos y los años y épocas en las que se eh, descubrieron o se dieron a conocer ciertos modelos atómicos hasta llegar a la de Bohr. Y bueno, vamos a continuar. eh, Cuando desde la antigüedad el ser humano básicamente se ha cuestionado de que, bueno, se han cuestionado de qué de qué estaba hecha la materia. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñas partículas que no podían ser divididas en más pequeñas. Bueno, acá podemos ver cómo Demócrito se le ocurrió esta parte, y del lado derecho podemos ver unas imágenes de unas piedras que se pueden convertir en rocas más pequeñas, después se pueden convertir en arena, después en polvo, y así de esta manera van a llegar a cierto momento en la que ya no se va a poder dividir. Y pues bueno, a esto Demócrito le llamó átomo a estas pequeñas partículas. El átomo en griego significa indivisible, eh, pues gracias a la propiedad que él consideraba que tenían estas partículas. Bueno, Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿El átomo realmente es eterno? ¿Realmente es inmutable? ¿Y realmente es indivisible? Pueden dejar pues las respuestas aquí en los comentarios y los estaría yo leyendo. Bueno, lamentablemente las ideas de Demócrito sobre la materia no fueron aceptadas por los filósofos básicamente en esa época, y hubieron que transcurrir eh, cerca de 2200 años para que la idea del átomo fuera retomada de nuevo bueno, fuera retomada básicamente. Y pues ahí vamos a estar hablando de precisamente de eso, que en el año 1808 John Dalton, durante el siglo o los principios del siglo XVIII y el siglo XVIII y los principios del siglo XIX, algunos científicos pues ya habían investigado pues distintos aspectos relacionados con la química. Bueno, ellos le llamaron leyes clásicas de la química. Vamos a hablar un poquito de ello. Y bueno, pues puede decirse que la química nace como ciencia a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, con la formulación eh, por Lavoisier, Proust y el propio Dalton. Tras la experimentación cuantitativa pues de esto, ¿no? Le llamaron las leyes clásicas de la química. Una de esas leyes pues fue la ley de la conservación de la masa. En el siglo XVIII, Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, estableció la ley de conservación de la masa en este año, en 1789. ¿De qué habla la ley de conservación de la masa? Pues acá podemos ver eh, pues un ejemplo, ¿no? Esta ley fue formulada en su libro Elementos Químicos en 1789, y en ella se dice que no se produce un cambio apreciable de la masa en las reacciones químicas. Eh, bueno, podemos observar aquí de manera representativa que cuando se combinan dos reactivos, ya sea un reactivo que tiene cierta cantidad de masa más otro reactivo que tiene cierta cantidad de masa 2, si sumamos esas masas, tienen que ser igual a los productos, ya sea si se forma un producto o dos productos, la masa de las entradas tiene que ser igual a las salidas. Bueno, pues esto obedece a las leyes de conservación de la masa, y actualmente pues se ha demostrado, ¿no? Bueno, también tenemos básicamente
lo que es la ley de las proporciones definidas. Bueno, aquí estamos hablando básicamente de proporciones. Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, bueno, podemos ver el ejemplo acá del óxido ferroso, donde se dice que 56 reaccionan con 16 y el monóxido de azufre 32 reaccionan con 16. Esto es básicamente ya el peso molecular, pero si nosotros sacamos esa división vamos a encontrar una proporción, ¿sale? Y en esas proporciones es la que los compuestos pues básicamente están interactuando entre sí. Este tema lo vamos a ver más adelante, solamente vamos a decirlo de manera general y vamos a hablar, bueno, esta que es la que propuso pues Dalton, que es quien estamos hablando, la ley de las proporciones múltiples, ¿no? Se conoce, bueno, esta ley que fue formulada por el propio Dalton se aplica a dos elementos que forman más de un compuesto. Bueno, pues establece que las masas del primer elemento que se combinan con una masa fija del segundo elemento están en una relación de números enteros sencillos. Y aquí podemos ver un ejemplo. Dice que se conoce dos óxidos de cobre posibles. Si ustedes checan en su tabla periódica, el cobre trabaja con 1 y con 2, entonces pues básicamente hay dos compuestos químicos de óxidos para el cobre. En uno de ellos, 1 gramo de oxígeno se combina con 3.36 gramos de cobre y en el otro 1 gramo de oxígeno están unidos con 7.92 gramos de cobre. ¿En qué proporciones están? Si las diferentes cantidades de cobre se unen entre sí. Y acá podemos ocupar la cantidad menor de cobre y dividirla entre sí misma y dividirla, bueno, y la cantidad mayor dividirla entre la cantidad menor para saber en qué cantidades se encuentra en el compuesto. Y acá vemos que en la primera parte o en el primer ejemplo podemos ver que se encuentra en una sola parte. Mientras tanto, en el segundo ejemplo, se encuentra en dos partes. Y la respuesta se dice que está de 1 a 2, ¿no? Entonces, esto básicamente son proporciones. La fórmula química del óxido de cobre 1, Su2O, y la de cobre 2, SuO. O sea que en la primera parte, Cu2O, el cobre se encuentra dos veces y en la otra pues se encuentra una sola vez. Esto lo vamos a estar viendo pues más adelante. Y bueno, este es básicamente sería el átomo de Dalton. Pueden imaginarse ustedes una esfera, una pelota, pues, pues básicamente algo redondo, ¿no? Y bueno, más adelante en el año 1897, John Thomson demostró que dentro de los átomos hay una partícula diminuta con carga eléctrica negativa, a las que las llamó electrones. Bueno, aquí Thomson ocupó un experimento que lo llamó experimento de los rayos catódicos, y acá podemos ver un ejemplo, ¿no? En este ejemplo se puede apreciar lo que es los rayos catódicos, y podemos ver un rayo que viaja desde su pantalla del lado derecho al lado izquierdo, y se le acerca un imán de polo positivo y posteriormente un imán de polo negativo. Al hacer esto, estos rayos cambian de dirección, y con eso pues demuestra Joseph Thomson que los átomos tienen cargas positivas y negativas. Bueno, Thomson adjudicó este siguiente modelo, ¿sale? Este es el átomo de Thomson. Podemos ver una esfera como la de Dalton, pero en esta esfera Thomson menciona que la esfera central tiene carga positiva y tienen pequeñas cargas negativas, ¿no? Que los llamó electrones. Posteriormente, en el año 1911, Ernest Rutherford demostró que los átomos no eran macizos como se creía, sino que están vacíos en su mayor parte y en su centro hay un diminuto núcleo. Un experimento que le llamó experimento de la lámina de oro, ¿sale?
hizo pasar rayos gamma a través de una lámina de oro, y esos rayos gamma, algunos pasaban a través de esa lámina y otros no pasaban, ¿no? Entonces, pues así demostró que, bueno, como ya se mencionó, existe un vacío entre los electrones y el núcleo del átomo. Y bueno, aquí podemos ver nosotros cómo funcionó o el proceso que utilizó Rutherford para hacer este experimento. Una fuente de partículas alfa lo hizo pasar a través de una lámina muy pero muy delgada de oro, ¿no? Y se dio cuenta de que pues esas partículas alfa rebotaban y bueno, alrededor también tenía otra pequeña lámina que era un detector de partículas, y podía ver cómo estas partículas chocaban en las paredes de esa lámina, pues pensando, ¿no?, que las partículas iban a atravesar y de manera recta, pero se dio cuenta de que no, esas partículas chocaban y viajaban por toda el detector de partículas. Bueno, el átomo de Rutherford lo podemos apreciar acá en este pequeño video, donde el centro, que es el núcleo, y los orbitales o los electrones que están viajando alrededor del núcleo. Podemos apreciar una característica principal, que los orbitales están a la misma distancia, es decir, de la misma distancia que hay del núcleo a los electrones. Bueno, más adelante, en 1913, Niels Bohr, bueno, hizo un experimento o descubrió espectros atómicos discontinuos originados por la radiación emitida por los átomos excitados en los elementos de un estado gaseoso, ¿no? Propuso un nuevo modelo atómico según el cual los electrones giran alrededor del núcleo en unos niveles bien definidos. Bueno, para mostrarles una pequeña analogía, veamos la siguiente imagen o el siguiente video, donde son pequeños fuegos artificiales de diferentes colores, ¿no? Se han preguntado por qué se pueden hacer de diferentes colores. ¿Ustedes creen que son los mismos átomos que se están quemando en estos fuegos artificiales? Bueno, ustedes pueden hacer los comentarios y yo los estaría leyendo. Mientras tanto, les voy explicando en qué se basaba el experimento de Bohr, ¿no? En el experimento de Bohr se hacía pasar un haz de luz a través de un recipiente que contenía gas, donde se excitaba, o era el gas excitado eléctricamente, y se hacía pasar esa luz por un prisma donde se descomponían la luz y provocaba unas líneas espectrales. Acá podemos ver en la siguiente imagen, en la parte de abajo del lado derecho, que tenemos los espectros con línea de emisión. O sea, en la parte de arriba podemos ver pequeñas franjas negras, ¿no? Y en la parte de abajo, esas pequeñas franjas negras, podemos ver ciertos colores. Se dio cuenta de que existían elementos que tenían estos espectros de líneas de emisión diferentes. O sea, un espectro para el hidrógeno era diferente para el helio y era diferente para el oxígeno, ¿no? Y de esta manera inclusive se pueden dar cuenta qué elemento es según el espectro que contiene. Y existe un experimento por ahí en química que se puede hacer, que se llama el experimento de la llama, ¿no? Pero eso posteriormente lo vamos a realizar en clase. Bueno, el átomo de Bohr tiene la siguiente característica. Pueden ver en el siguiente video que, a diferencia del átomo anterior, en esta los orbitales están en diferentes posiciones, ¿sale? Hay orbitales más cerca del núcleo y orbitales más lejos del núcleo. Bueno, en este video también pueden ustedes apreciar cómo estos orbitales están, algunos están muy cerca y otros están muy lejos del núcleo. Y aquí les voy a mostrar cómo el modelo atómico de Bohr para el átomo de oxígeno tiene ciertas características. En el centro, que es el núcleo, podemos apreciar al neutrón
y el protón. ¿Sale? Es lo que indica el modelo atómico de Bohr. En el centro se encuentran los neutrones y los protones. Y alrededor están las órbitas. Existen órbitas que están cerca del núcleo y otras órbitas que están lejos del núcleo. En la tabla periódica ustedes pueden checar el nombre de esas órbitas. Lo van a encontrar como capas electrónicas con la letra K, L, M, N, O, P y Q, me parece, ¿no? Entonces, en estas órbitas tienen electrones que están en cada una de estas capas y esos electrones lo vemos como las esferitas color azul. Entonces, este básicamente sería el modelo atómico de Bohr, y pues como se pueden dar cuenta, la evolución de estos modelos atómicos es de la siguiente manera, ¿no? Al principio con una esferita, después la esferita evolucionó donde tenían cargas, después se dijo de que la carga positiva pues no era de manera general, sino que existían algunos, existía vacío entre los electrones y el núcleo, y posteriormente salió Bohr con este modelo atómico, donde existen orbitales que tienen capas y están alojados los electrones, y al centro están los protones y los neutrones. Y la pregunta sería, ¿cuál de estos modelos atómicos estamos usando actualmente? Y la respuesta es que ninguno. Ninguno. ¿Pero por qué se está enseñando? Lo que pasa es que el modelo atómico de Bohr se ocupa para explicar pues algunas características que sucede con los compuestos químicos, y es muy pero muy sencillo estar explicando cómo se enlazan los elementos químicos para formar compuestos precisamente con el modelo atómico de Bohr. Posteriormente ya empezamos a aprender otros modelos, inclusive el modelo actual, pero hasta ahorita, hasta aquí vamos a dejar la clase con esto, ¿no? Con el modelo atómico de Bohr. Le voy a dejar mi página web, mi contacto, mis redes sociales también aquí en la descripción. Bye.